Buen día, soy la doctora Rocío Baltasar Contreras, médico adscrito del Servicio de Oncología Médica en la Unidad 111 del Hospital General de México. El día de hoy les voy a hablar acerca de inmunoterapia en cáncer colorectal. Les voy a compartir mi pantalla. Bueno, muy bien. Pues como nosotros sabemos, el cáncer de colon es una de las neoplasias más frecuentes a nivel mundial y también en nuestro país. De acuerdo a la epidemiología que nos refiere el Globocan 2020, el cáncer colorectal ocupa el tercer lugar en incidencia a nivel mundial y también ocupa el segundo lugar en mortalidad, esto en ambos sexos, es decir, hombres y mujeres. Con respecto a nuestro país, pues realmente no se aleja a las estadísticas mundiales. Observamos que es el tercer lugar en incidencia y también ocupa el segundo lugar en mortalidad. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues que es una neoplasia frecuente y que esto a su vez tiene una alta tasa de mortalidad, por lo cual una intervención temprana para determinar un tratamiento pues va a ser muy importante para que repercuta en sobrevida global y sobrevida libre de progresión en nuestros pacientes. Para nosotros los oncólogos médicos pues es muy importante el estadio clínico en el cual nosotros localizamos a nuestro paciente. ¿Por qué? Porque esto va a determinar cuál va a ser el tipo de tratamiento que va a recibir y el pronóstico de nuestro paciente, que nosotros en la consulta de primera vez tenemos que hablarle a nuestro paciente de tiempo, a lo mejor respuestas, para que de esta forma demos un panorama amplio acerca de la enfermedad de nuestro paciente. De acuerdo a las estadísticas norteamericanas, observamos que hasta un 37% de los pacientes con cáncer colorectal se diagnostican en una enfermedad localizada. Un 36% se diagnostica en una enfermedad localmente avanzada, es decir, ya hay una invasión a nivel ganglionar, pero pues aún la tenemos localizada a nivel locorregional. Y en un menor porcentaje, en un 22%, pues encontramos pacientes con una enfermedad metastásica, es decir, enfermedad a distancia, como lo es hígado, como lo es pulmón, como puede ser hueso, inclusive cerebro. Ahora, ¿esto por qué es importante? Porque a largo plazo pues se va a reflejar con respecto a la sobrevida global de nuestros pacientes. Observamos que aquellos pacientes que tienen una enfermedad localizada, hasta un 90% se encuentra vivo a 5 años. En el caso de una enfermedad localmente avanzada, observamos que hasta un 72% se encuentra vivo a 5 años, pero algo importante, vemos que cuando estamos hablando de una enfermedad metastásica, la sobrevida pues realmente se reduce significativamente. Vemos que a 5 años solamente el 14.7% de los pacientes con enfermedad metastásica sobreviven. Esto es muy importante en este tema de inmunoterapia porque este es el subgrupo de pacientes que nosotros vamos a beneficiar de este tratamiento. Más adelante vamos a estar comentando el por qué y específicamente qué pacientes van a ser candidatos. Algo también importante, de lo cual nos va a permitir determinar la inmunogenicidad de nuestros pacientes en cáncer colorectal, pues van a ser el origen del cáncer colorectal. Como nosotros sabemos, hasta el 80% del cáncer colorectal pues es esporádico. Es decir, no se sabe exactamente cuál es la causa, sin embargo, tenemos diferentes factores de riesgo que nos van a predisponer al desarrollo del mismo. Observamos entre ellos la emigración y raza. Esto traducido en aquellos pacientes que se mueven de un lugar de baja incidencia a uno de alta incidencia en cáncer colorectal, como lo es Asia, podemos incrementar el riesgo de que estos padezcan cáncer colorectal, más que nada condicionado por los hábitos dietéticos, por los hábitos sociales, y esto nos va a incrementar ese riesgo. También la dieta está implicada en incremento de riesgo. Vemos que las carnes rojas, predominantemente la carne de cordero, incrementa nuestro riesgo de cáncer hasta 1.2 veces. Otros factores pues son el tabaquismo, que incrementa el riesgo hasta 1.2 veces, el etilismo hasta 1.03 veces, y algunas enfermedades inflamatorias crónicas intestinales, como lo es CUSI y Crohn. Específicamente, la enfermedad de CUSI pues es la que está más correlacionada con el desarrollo de cáncer colorectal. Al menos hay un incremento del 15% a 10 años de desarrollar cáncer colorectal. Otro de los factores y que actualmente pues tienen un gran impacto pues es la obesidad.
que incrementa el riesgo hasta 1.1 veces, y también la diabetes mellitus, que incrementa el riesgo hasta 1.2 veces. Esto más que nada correlacionado por un estado inflamatorio crónico. Ahora, ¿qué pasa con el otro 20% restante? Son factores hereditarios o bien genéticos. Específicamente se correlaciona con dos síndromes, los síndromes polipósicos y los síndromes no polipósicos. Dentro de los polipósicos, pues tenemos la poliposis adenomatosa familiar, que está condicionada por una alteración en un gen supresor de tumor, que es el APC, que esto nos va a condicionar un riesgo de padecer cáncer colorectal hasta en un 100%. Se caracteriza por un colon con más de 100 pólipos y que esto tarde o temprano va a condicionar cáncer colorectal. Se caracterizan por ser pacientes jóvenes de aproximadamente 30 años. Algunos otros síndromes que se correlacionan, pues es el síndrome de Peutz-Jeghers, la poliposis juvenil y el síndrome de poliposis cerrada. En el otro lado, pues tenemos los síndromes no polipósicos. Esto predominantemente caracterizado por el cáncer colorectal hereditario no polipósico, o bien conocido como síndrome de Lynch. Como sabemos, existen dos tipos, el síndrome de Lynch tipo 1 y tipo 2. Estos más que nada condicionados por alteraciones en las enzimas de reparación, específicamente MLH1, MSH2, MSH6, que nos va a predisponer al cúmulo de alteraciones genéticas que van a condicionar una carcinogénesis y por lo tanto formación de tumores. En el caso del tipo 1 solamente está correlacionado con cáncer colorectal, en el caso del tipo 2 pues está correlacionado con cáncer colorectal, cáncer de ovario, cáncer gástrico, glioblastomas, inclusive cáncer de endometrio. Entonces, esto va a ser importante más adelante. ¿Por qué? Porque vamos a ver que estas alteraciones genéticas pues nos van a permitir ser el blanco de la inmunoterapia. Ahora bien, les estaba hablando acerca de los pólipos. Nosotros definimos a algunos tipos de pólipos como una lesión precursora. Esta lesión precursora nos va a permitir almacenar alteraciones genéticas durante su proliferación y más tarde pues van a desarrollar un carcinoma infiltrante, es decir, que va a tener la capacidad de realizar metástasis hacia ganglios o bien hacia otros órganos. Específicamente, pues los pólipos pueden ser adenomatosos, no adenomatosos. Los que se correlacionan más con una patología maligna pues son los adenomas, que estos van a desarrollar un grado de displasia. El tipo también va a estar correlacionado con el grado de malignidad y el tamaño. Observamos que los más frecuentes pues va a ser el adenoma tubular, posteriormente va a ser el velloso, y el túbulo velloso va a ser el que va a estar más correlacionado o que va a tener mayor riesgo de malignidad, incrementando su riesgo hasta 8.3 veces. Y aparte tenemos el cerrado. De esto, si nosotros observamos un reporte de patología con este tipo de adenomas, pero que tiene una displasia alta o bien que es un pólipo mayor de 1 centímetro, pues realmente esto nos va a permitir tener un seguimiento de nuestro paciente, puesto que va a tener un factor de riesgo para desarrollar cáncer colorectal. Nosotros podemos diagnosticarlo en una etapa clínica temprana en donde todavía podemos ofrecer un tratamiento curativo. Algo también importante y en donde va a surgir también el mecanismo de acción por el cual actúa la inmunoterapia, pues va a ser el proceso por el cual se forma el cáncer, es decir, la carcinogénesis. Para ello, aproximadamente en la década de los 90, el doctor Bolgenstein desarrolló este modelo de carcinogénesis de cáncer colorectal. Nos refirió 3 vías por las cuales podíamos nosotros entender o comprender cómo se forma el cáncer colorectal. Observamos de primera instancia que hay una vía supresora en donde esta vía justifica el 70% de los cánceres esporádicos. Observamos que hay una inactivación del gen APC y también del P53. Como les había comentado, APC es un gen supresor de tumor que si nosotros lo tenemos alterado, pues va a condicionar una proliferación excesiva celular. Y en el caso del P53, pues sabemos que es el guardián del ciclo celular. Por lo tanto, si nosotros lo tenemos alterado, el ciclo celular se ve alterado y esto nos condiciona, pues, una carcinogénesis mucho más facilitada. Hay activación de los genes de KRAS, BRAF, que nos van a permitir
llevar señalización cascada abajo a nivel celular con la consecuente formación de proteínas, formación de angiogénesis, eliminación de la apoptosis. Por lo tanto, nos va a condicionar un microambiente tumoral importante. Además, va a haber una inestabilidad cromosómica. La segunda vía por la cual nosotros observamos la carcinogénesis, pues es la vía de metilación. Vemos que en este justifica el 10% de los cánceres esporádicos. Aquí tenemos una mutación del BRAF, que igual nos permite la alteración de señalización cascada abajo con incremento de proliferación, formación de proteínas, evasión de apoptosis. Observamos aquí, se los pongo en rojo, algo que se llama inestabilidad microsatelital, que ahorita vamos a hablar acerca de ello y que va a ser fundamental para el tratamiento de inmunoterapia. Otra de las vías, pues va a ser la vía mutadora. Observamos que esta justifica el 20% de los cánceres esporádicos. Aquí vamos a observar una mutación de las enzimas de reparación que les comentaba previamente, MLH1, MSH2 y MSH6. E igual se va a ver un incremento en la inestabilidad microsatelital. Estas fueron las tres principales vías por las cuales se justifica la carcinogénesis. Explicando un poco más a fondo, observamos que nosotros tenemos una mucosa normal. Posteriormente hay alteración en estos genes supresores de tumores que permiten la formación de una hiperproliferación de esta mucosa, condicionando la formación de una lesión exofítica, es decir, un adenoma temprano. Una vez que tenemos este adenoma temprano, existen diferentes alteraciones en KRAS, en BRAF, en algunos otros genes que van a permitir que un adenoma temprano se transforme en un adenoma tardío. Conforme va pasando el tiempo, específicamente se ha relacionado con 10 años entre que se forme un adenoma temprano a que termine en un adenoma tardío. Esto nos va a permitir la acumulación de diferentes alteraciones genéticas que posteriormente, si nosotros mantenemos esas alteraciones genéticas, pues vamos a tener también una alteración en P53. Como les decía, P53 es el guardián del ciclo celular y si no está vigilando adecuadamente, pues nos va a llevar a una proliferación excesiva, es decir, hacia un carcinoma. Y posteriormente, pues nos va a permitir o va a tener la capacidad, una vez que invade la membrana basal, de realizar metástasis. Ahora bien, como les comentaba, la inestabilidad microsatelital para nosotros es muy importante en el tema de inmunoterapia. Antes de hablar de ello, pues vamos a saber qué es un microsatélite. Un microsatélite pues se define como una secuencia repetida de 1 a 6 nucleótidos en las cadenas de DNA. Estos se distribuyen característicamente entre 15 a 65 nucleótidos de ADN y están ubicados principalmente cerca del final del cromosoma. Como podemos observar, los microsatélites son estos que están de color diferente y entre todos los individuos, estos microsatélites nos van a diferenciar. No van a ser los mismos microsatélites que tengo yo, al de mi hermano, al de mi mamá, al de mi papá. Esto nos va a dar la característica de ser únicos, que nuestro material genético sea único. Es por ello que estos son como una medida de la capacidad genética que tiene cada ser humano. Ahora bien, como vimos en el proceso de carcinogénesis, es decir, esa proliferación excesiva, condiciona acumulación anómala de cromosomas, hay mutaciones genéticas, cambios epigenéticos, ¿y esto en qué se va a reflejar? Hasta cierto punto, el ADN tiene diferentes enzimas reparadoras. Sin embargo, cuando estas son demasiadas, condicionan fallos en estas enzimas de reparación. Por lo tanto, esto que va a condicionar que no se pueda llevar a cabo la reparación de forma correcta y se vayan almacenando esas mutaciones. Además que nos va a permitir la activación de oncogenes que nos va a ayudar o nos va a predisponer aún más para la formación de neoplasias malignas. Ahora bien, si nosotros tenemos alteraciones en los genes de reparación, como les comentaba, van a acumular el material genético diversas mutaciones que van a predisponer o van a favorecer la aparición de una neoplasia maligna. Entonces, estos pequeños microsatélites que veíamos anteriormente ya no se van a acomodar de forma ordenada, sino que van a empezar a llenar todas las cadenas de DNA
Por lo tanto, como ya no van a ser ordenadas, van a ser inestables. Y como van a ser mucho, van a ser altas. Por lo tanto, eso definimos como inestabilidad microsatelital alta. Una gran cantidad de repeticiones de nucleótidos de forma poco ordenada. Y esto nos va a condicionar la expresión de neoantígenos en las células que nos va a hacer susceptibles a una respuesta inmune. Es decir, el sistema inmune va a ver que esta célula está alterada genéticamente y la va a reconocer como extraña. Y esto nos va a permitir un grado de inmunogenicidad alto para que sea predisponente o sea sensible a la utilización de inmunoterapia. Aquí tenemos en una forma gráfica que normalmente cuando se replica el DNA, pues es esperado que aparezcan errores genéticos. Pero para esos errores genéticos existen estas enzimas de reparación o bien llamadas mismatch repair. Cuando hay una eficiencia en los genes de reparación, no tenemos mayor problema, se quitan esos errores genéticos y la replicación de DNA sigue como si nada. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos deficiencia de estas enzimas de reparación? Los errores se van acumulando y esto va a condicionar o predisponer a la formación de neoplasias de tipo maligno. Ahora, ¿qué papel? Para nosotros es muy importante el papel de la inestabilidad microsatelital y el estado de las enzimas de reparación. ¿Por qué? Porque de ellas vamos a definir algunas cosas, como lo es el pronóstico, como lo es el tratamiento en ciertos grupos de pacientes. Por ejemplo, nosotros observamos que la inestabilidad microsatelital alta y la deficiencia de las enzimas de reparación se observa hasta en un 15% en etapas clínicas tempranas de cáncer colorectal. Esto estoy hablando en etapas clínicas 2, en donde todavía tenemos la enfermedad localizada a nivel de colon. Y en menor medida, de un 4 a 5% en enfermedades metastásicas. Ahora, ¿de qué nos va a servir esto? En etapas tempranas nos va a definir si nosotros tenemos una alta inestabilidad microsatelital, esto nos va a brindar un factor de buen pronóstico. En el caso de la enfermedad metastásica, si nosotros tenemos una inestabilidad microsatelital alta, esto nos va a predisponer o nos va a permitir a nosotros como oncólogos médicos decir que va a tener una respuesta a inmunoterapia. ¿Por qué? Porque el grado de inmunogenicidad del tumor va a ser alto y por lo tanto podemos actuar mediante inmunoterapia. Ahora bien, observamos que además esta inestabilidad microsatelital se va a presentar de acuerdo al origen, si es esporádico, si es hereditario. Vemos que hasta en un 10 a 15% de los cánceres esporádicos van a presentar inestabilidad microsatelital y en el caso de los hereditarios, pues vemos que el porcentaje es mucho más bajo, hasta en un 3%. Vemos los genes afectados y pues realmente esto es realmente algo importante para nosotros. Ahora, no solamente se presenta la inestabilidad microsatelital en cáncer de colon y recto, se presenta en otros tipos de tumores, como lo podemos observar en endometrio, que está en un 20%, gastroesofágico en un 13%, intestino delgado hasta un 8.3%, a nivel de cervix de un 4%. Esto nos va a ayudar a que nosotros veamos que aquellos tumores que tienen una inestabilidad microsatelital alta se van a ver beneficiados de utilizar tratamiento de inmunoterapia. Por lo tanto, no solamente es específica la inmunoterapia para el cáncer colorectal, sino también actualmente existen estudios en donde se está llevando a cabo el tratamiento con inmunoterapia en todos estos otros tumores. Es por ello la importancia de la inestabilidad microsatelital en cáncer colorectal. Ahora, como les comentaba, pues realmente la inestabilidad microsatelital pues va a tener un rango de acuerdo a la etapa clínica en que nosotros nos encontremos. Hasta en un 22% en una etapa clínica 2, que como les comentaba, esto nos va a dar un factor de buen pronóstico. Sin embargo, en esta etapa clínica no nos va a determinar o nos va a decir que vamos a iniciar tratamiento con inmunoterapia. No, hasta el momento no. Etapas clínicas 3 se observa hasta en un 12% e igual en esta etapa clínica hasta el momento no hay ningún beneficio en utilizar tratamiento con inmunoterapia.
¿Y qué pasa en las etapas clínicas 4? Pues vemos que hasta en un 3.5% se ve esta inestabilidad microsatelital y es aquí en este pequeño subgrupo de pacientes que vamos a tener un beneficio de la utilización de inmunoterapia. Ahora, ¿quiénes van a ser los pacientes que se van a beneficiar de este tratamiento? De acuerdo a las guías del NCCN de 2022, observamos que el tratamiento de inmunoterapia pues está dirigido hacia aquellos pacientes que tienen una enfermedad metastásica, que tienen una enfermedad recurrente y también que tengan una inestabilidad microsatelital alta, ¿sale? Ese va a ser el subgrupo de pacientes que se van a ver beneficiados de utilizar inmunoterapia, como lo es el pembrolizumab o bien la combinación de nivolumab y ipilimumab o bien nivolumab solo como tratamiento de primera línea en este tipo de pacientes. Ahora bien, en el caso del cáncer colorectal, hablando de etapas clínicas avanzadas, etapas clínicas 4 o etapas recurrentes, actualmente para nosotros es muy importante la determinación de biomarcadores. ¿Por qué? Porque estos nos van a determinar si nosotros podemos añadir o no alguna terapia dirigida, como lo es un anticuerpo monoclonal, o bien la utilización de eh, inmunoterapia. En el caso de los principales biomarcadores que vamos a estar utilizando, pues va a ser el RAS, que observamos que específicamente los exones 2, 3 y 4, y también el NRAS, exactamente los exones 2, 3 y 4. Otro de los biomarcadores que vamos a determinar, pues va a ser el BRAF, específicamente el B600E, que este nos va a decir si está presente que tenemos un mal pronóstico en nuestro paciente. Vamos a determinar también inestabilidad microsatelital y el estado de las enzimas de reparación, puesto que esto nos va a permitir la utilización o no de inmunoterapia. Y actualmente existen otros dos biomarcadores que son importantes y que actualmente ya tienen un tratamiento específico, como es la determinación de GER y la fusión de NPRK, que pues este es otro tema aparte. Sin embargo, se han utilizado terapias dirigidas contra aquellos pacientes que tienen sobreexpresión de GER o bien que hay una fusión de NTRK, que son los últimos estudios que han estado en boga. Ahora, ¿cuáles son los estudios o qué grupo de pacientes fueron los que se beneficiaron de utilizar inmunoterapia? Nosotros tenemos dos grandes estudios que nos hicieron como tratamiento de primera línea la inmunoterapia. Este es uno de ellos, el Keynote 177, que fue publicado en ASCO en 2020, en donde pues nos están hablando que es un estudio fase 3, que reclutó pacientes con cáncer de colon y recto, etapa clínica 4, confirmado histológicamente, que hubiesen sido vírgenes a tratamiento y que tuviesen inestabilidad microsatelital alta o bien déficit de enzimas de reparación. Además que tuvieran un adecuado estado funcional y que tuvieran unas lesiones medibles. Vemos que fueron aleatorizados en dos brazos. Uno de los brazos recibió la inmunoterapia a expensas de pembrolizumab, 200 miligramos cada 3 semanas, aproximadamente hasta 35 ciclos, y el otro brazo pues fue llevado con tratamiento de quimioterapia, que es el actual estándar de este tipo de pacientes. Vemos que los esquemas utilizados pues fueron el esquema FOLFOX o FOLFIRI, más o con bevacizumab o cetuximab. Realmente vemos el comparativo con los tratamientos de primera línea actuales. Vemos que los objetivos primarios del estudio pues fue la sobrevida libre de progresión, la sobrevida global, y los objetivos de secundarios fueron las respuestas y la seguridad. Ahora bien, tomando en cuenta las características de los pacientes para que nosotros podamos traspolarlo a nuestra población, vemos que la mediana de edad aproximada fue de 60 años, con un adecuado estado funcional. Tenían la gran mayoría de pacientes enfermedad hepática también, hasta en un 46% en el brazo de pembro y 35% en el brazo de quimioterapia. Habían sido predominantemente lesiones de colon
de colon derecho, hacen un 67% en el brazo de pembro y de un 70% en el brazo de la quimioterapia. Y también vemos las diferentes mutaciones, tanto puede tener BRAF, KRAS, NRAS o bien no habían sido determinados. Observamos que el objetivo primario, que era la sobrevida libre de progresión, vemos que la mediana en meses fue de 16.5 meses en el brazo de pembrolizumab, en comparación de 8.2 meses en el brazo de quimioterapia. Esto, pues vemos que tuvo un beneficio de la utilización de inmunoterapia en este tipo de pacientes. Con respecto a las respuestas, vemos que 11 pacientes en el brazo de pembrolizumab pues tuvieron respuesta completa, a comparación con 3.9 pacientes en el brazo de quimioterapia. Vemos mayores respuestas parciales en 32 pacientes en el brazo de pembro, a comparación de 29 en el brazo de quimioterapia. Una enfermedad estable, pues predominantemente en la quimioterapia. Y en la mediana de tiempo a la respuesta, pues observamos que pues, fue muy similar, de 2.2 meses. Algo que se permitía en este estudio es que se podía pasar del tratamiento de quimioterapia a inmunoterapia, y observamos que hasta el 36% de los pacientes que recibieron quimioterapia pues fueron cambiados hacia el brazo de pembrolizumab. Con respecto a la duración de respuesta, pues observamos que en el brazo de pembrolizumab pues realmente hasta el momento no ha sido alcanzada. A los 24 meses, pues vemos que hasta el 83% de los pacientes tenían todavía respuesta. En el brazo de quimioterapia, pues vemos que 10.6 meses es la duración de la respuesta. Es por ello que este cambio significativo, pues, nos dice que hay un beneficio de la utilización de inmunoterapia en este tipo de pacientes. Sin embargo, pues sabemos que no es cualquier tratamiento la inmunoterapia y que puede condicionar a eventos adversos inmunomediados. En general, los efectos adversos en cuestión de toxicidad hematológica, toxicidad gastrointestinal, pues fue predominantemente en el brazo de la quimioterapia, y en el brazo de los efectos adversos inmunomediados, pues fue predominantemente en el pembrolizumab. Específicamente se puede transformar en una hipofisitis, una neumonitis, una tiroiditis. Sin embargo, pues realmente vemos que solamente 9 pacientes presentaron una toxicidad importante. Por lo tanto, con este estudio se concluyó que el pembrolizumab produce un beneficio significativo en aquellos pacientes que son vírgenes a tratamiento, específicamente que tengan una inestabilidad microsatelital alta. Ese es el principal punto. Enfermedad metastásica, virgen a tratamiento, que tengan una inestabilidad microsatelital elevada, estos van a ser los pacientes que se van a beneficiar de inmunoterapia. ¿Qué resultados obtuvimos con este estudio? Pues la sobrevida global fue de 16.5 meses versus 8.2 meses. Vemos con una P estadísticamente significativa y que, con una disminución del riesgo de progresión del 40%. Y con respecto a las respuestas, pues vemos que fueron mayor en el brazo de pembrolizumab de 43.8% versus 33.1% en el brazo de quimioterapia. La utilización de pembrolizumab pues realmente se ha asociado con una favorable seguridad y en comparación con la quimioterapia. Por lo tanto, los investigadores que llevaron a cabo este estudio, el Keynote 177, concluyeron que la utilización de pembrolizumab como monodroga debe ser el nuevo estándar de tratamiento de primera línea para aquellos pacientes con cáncer colorectal metastásico con una inestabilidad microsatelital alta. Otro de los fármacos que nosotros utilizamos pues es el nivolumab y el ipilimumab. ¿Qué estudios pues, nos favorecieron la utilización de este? Fue el Checkmate 142, un estudio fase 2, en donde se reclutaban pacientes con cáncer colorectal metastásico, confirmado histológicamente, con una inestabilidad microsatelital alta o bien deficiencia de las enzimas de reparación, y que hubiesen ya llevado un tratamiento de primera línea, ya sea con quimioterapia. Vemos que tenemos dos cohortes, una combinación de nivo-ipi y el otro de nivolumab solo.
Como objetivos primarios, pues realmente fue las tasas de respuesta. Observamos que las tasas de respuesta pues realmente sí fueron importantes, hasta un 55% de los pacientes respondieron y la enfermedad se mantuvo controlada más de 12 semanas hasta en un 80%. Aquí tomemos en cuenta que son tratamientos a lo mejor de segunda línea, en donde el paciente ya recibió un tratamiento previo y se realiza o se determina una estabilidad microsatelital alta, pues es cuando brindamos el tratamiento de nivolumab, ipilimumab o bien nivolumab solo. Ahora, estos son los dos fármacos que hasta el momento están aprobados por la FDA para la utilización de cáncer colorectal metastásico. Pembrolizumab como tratamiento de primera línea, nivolumab puede ser un tratamiento de primera línea, sin embargo, hasta el momento se prefiere para un tratamiento de segunda línea, puede ser solo o bien combinado con ipilimumab, ambos inmunoterapia. Y pues, ¿qué observamos? Realmente, como les comentaba, el tratamiento del cáncer colorectal pues puede ser muy amplio de acuerdo a los biomarcadores que nosotros tengamos. Aquí observamos que los biomarcadores que determinamos, KRAS, NRAS, BRAF, cuando se trata de tipo salvaje, pues utilizamos el tratamiento de quimioterapia. Podemos agregar un tratamiento biológico o bien para que nosotros podamos prolongar la sobrevida de nuestro paciente. Anteriormente, pues solo recurríamos a tratamiento de quimioterapia, observamos que las sobrevidas pues realmente eran de 12 meses, pero con el advenimiento de las nuevas dianas o los nuevos tratamientos, como lo es el anticuerpo monoclonal, ya sea bevacizumab o cetuximab, pues vemos que se prolonga la sobrevida hasta 30 meses. Si nosotros tenemos un KRAS-NRAS mutado, pues observamos que iniciamos con un tratamiento de quimioterapia y posteriormente podemos añadir un tratamiento con bevacizumab o bien utilizar un tratamiento de segunda o tercera línea con regorafenib. Y en el caso de nuestros pacientes, del cual es el objetivo de esta plática, de la utilización de inmunoterapia, pues observamos que aquellos pacientes con inestabilidad microsatelital alta o alteración en las enzimas de reparación, la utilización simplemente del tratamiento de inmunoterapia, pues nos va a prolongar la sobrevida hasta 18 meses. Por lo tanto, a diferencia de los demás esquemas, pues vemos que hay un beneficio bastante significativo, observando que se trata solamente con un fármaco. Sin embargo, pues en la actualidad, desafortunadamente, pues en el Hospital General de México, pues no contamos con la inmunoterapia y además que son tratamientos muy caros y como les comentaba, hay algunos efectos adversos que no todos los pacientes pueden tolerar. ¿Por qué? Porque en etapas clínicas 4, pues nosotros a veces esperamos recibir pacientes con un mal estado funcional, en donde inclusive un tratamiento citotóxico, es decir, con quimioterapia, aún es agresivo. Ahora imagínense con un tratamiento de inmunoterapia en donde nos puede condicionar efectos adversos inmunomediados. Es por ello que este tipo de pacientes tiene que ser altamente seleccionado, que tenga un adecuado estado funcional, estoy hablando de un ECOG de 0 o 1, que tenga una inestabilidad microsatelital alta y que sea una enfermedad metastásica, ¿no? Esas son las tres características de los pacientes que se van a beneficiar de inmunoterapia y toda la evidencia pues fue la que nosotros hablamos previamente. A manera de conclusión, pues como les había comentado, la utilización de la inmunoterapia en la actualidad es solo para pacientes con cáncer colorectal metastásico, con inestabilidad microsatelital alta, en primera línea, como habíamos visto en las diapositivas previas, pues esta inestabilidad microsatelital en etapas clínicas 4 pues realmente va de un 3 a un 5%, por lo tanto, pues vemos que es un subgrupo de pacientes reducido. Además, que puede ser utilizado como un tratamiento de segunda línea para obtener tasas de control de la enfermedad de al menos 80% a 12 meses. Por lo tanto, pues realmente el papel de la inmunoterapia sí es importante. Sin embargo, pues el beneficio es solamente hasta un 5% de los pacientes con enfermedad metastásica. Bueno, pues esto es todo lo que quería comentarles acerca de inmunoterapia en cáncer colorectal. Muchas gracias
por la atención.